Tema el día de hoy, mis hermanos, es experiencias con la fe. ¿Cómo se llama nuestro tema? Experiencias con la fe. Vamos a leer Hebreos 11:6. Cuando lo tengas puedes decir amén. Hebreos 11:6, y dice así la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, en esta noche te pedimos que nos hables, que hables a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, que tomes el control de mis pensamientos y emociones, que nos permitas recibir el consejo de tu palabra, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que ya está escrito. Ayúdame, Señor, a con denuedo poder dar tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando cada corazón, ya que es tu Espíritu Santo, Señor, el que se encarga de poner tu palabra hasta lo más profundo de cada corazón. Permítenos ser esas tierras fértiles que dan fruto al 100, al 60 y al 30%, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean vidas que te glorifican en todo su andar, en su pensar, en su hablar. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia dice amén y amén. Se cuenta de unos jefes de tribu africana en Rodesia, África, claro, con poca fe. Se dice que estos jefes con pocos años de cristianos estaban enfrentándose con un tiempo muy difícil. Había ausencia de lluvia y para ellos significó pues que su siembra y sus animales desaparecerían. Y si sus animales y la siembra desaparecen, pues sus fuentes económicas desaparecerían. Se dice que en cierta ocasión 3 de los jefes de la tribu escucharon de una iglesia en una ciudad lejana a unos 450 kilómetros, es decir, a 8 horas. Como ustedes saben, ellos son de los que caminan a pie. Y se dice que ellos fueron a otra tribu, y en esa otra tribu pues resulta que había un grupo de cristianos. Dice que después del culto se les acercó el pastor local dándoles la bienvenida. El pastor local expresó sorpresa por su venida, así que los invitó para que volvieran otra vez a visitarles. Estos jefes de tribu le contestaron: venimos porque necesitábamos lluvia o necesitamos lluvia. Pues los miembros de la tribu pensaban, que esos grandes hombres como líderes, pues al ir a una iglesia, porque te decía, ellos no habían tenido su encuentro con Cristo como tal, dice que pues al ellos decidir ir a esta iglesia, ¿qué creen? Pues ellos dice que quedaron asombrados. Estos hombres no tenían una fe personal en Dios. Sin embargo, en este caso, ¿qué creen que sucedió? Bueno, se manifestó el poder de la fe que ellos descubrieron en otros. Se dice que esa noche hubo lluvia. Así es que regresaron a su tribu, ¿cómo creen? Con una experiencia de fe. En otras palabras, vieron la fe de otros y eso fortaleció la fe de los jefes y toda la tribu. Diga conmigo: experiencias con la fe. La pregunta es, hermanos, ¿están mirando la fe en nosotros?
La gente está mirando la fe que tú tienes. En el diccionario, hermano, se define la palabra experiencia como conocimiento adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. También se define como el hecho de haber sentido o presenciado algo. Lo que quiere decir que cuando hablamos de la palabra experiencia, mi hermano, es aquella persona que ha vivido circunstancias, situaciones, y no tan solamente las ha tenido, sino que las ha sentido. O tal vez no las ha vivido, pero las ha presenciado. Y eso es lo que en esta introducción trataba de ilustrar, porque lo que les impactó a esta gente, a esta tribu, fue precisamente una iglesia cristiana a unos 450 kilómetros de distancia, pero hasta ellos llegó que el poder de la fe que había en esa congregación. Como todos sabemos, hermano, la fe no es en sí mismo poderosa, sino la fe en la persona. Esa fe en la persona es Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo recuerdo, mis hermanos, que recién llegué yo a esa congregación en mi conversión. Si algo me impactó de esa iglesia fue las vivencias que tuvimos ahí. Hubo experiencias, hermanos, que a lo mejor nadie lo creía. Hubo situaciones que nos impactaron. Yo no sé, porque sin duda todos los que estamos aquí como hijos de Dios hemos vivido experiencias en la fe de todo tipo, ¿sí o no, hermano? Hemos vivido cosas buenas y cosas malas. He escuchado a algunos hermanos que me dicen: pastor, mire, disculpe, mire, la verdad es que yo he vivido cosas malas en tal congregación, en esta congregación. Y hay quienes me dicen: y pastor, bueno, también vivimos tiempos buenos. Y si yo pudiera decir, hermano, de mis tiempos buenos de pequeño, pues no me olvido de esos tiempos buenos, que tuve antes de ser cristiano, aun cuando estaba todavía en esa incredulidad. Si algo no olvido de esos tiempos buenos es que en la familia, ¿qué cree? Salíamos mucho. Si algo me gustaba de la familia es que eran las experiencias de salir al campo y carne asada, toda la familia. Todos los sobrinos terminábamos negros, éramos blanquitos, pero terminábamos negros. ¿Por qué? Porque eran momentos buenos que nos dejaron, pero ¿qué crees? También hubo experiencias malas que me marcaron. Yo no sé ustedes, pero a mí de pequeño, ¿sabe qué me marcó mucho? Que a veces lo hablo mucho con algunos hermanos, y fue la expresión de San Juanico: hasta acá se sintió. Yo no sé cuántos vivieron esa experiencia fuerte. Y no solo es, hermano, no se me olvida el terremoto del 85. De hecho, vivíamos ahí con algunas vecinitas, Sandy y Olga, ¿verdad? Ellas fueron las que nos recibieron ahí y todos nos hincamos, yo me acuerdo. Experiencias. Pero una de las más fuertes que me marcaron, ¿sabe qué fue, hermano? Que a la edad de 9 años caí en una llanta con lumbre. Y todo mi cuerpo, en algunas partes, pero mayormente en estas zonas de aquí, tal vez nadie se da cuenta, pero tengo las marcas de esas quemaduras. Eso me marcó. Pero lo más impactante de todo eso, hermano, ¿sabe qué fue? Porque no solamente tuve experiencias como esas en mi salud, fueron otras. Pero lo que más me impactó, ¿sabe qué fue? Que de todas ellas Dios me guardó. Dios me libró. Y te estoy llevando en esta introducción, te estoy llevando a que vayas analizando, hermano, porque tal vez hay experiencias que te marcaron, experiencias malas, pero también hay experiencias buenas, las que tuvimos sin conocer a Dios, pero ahora las que tenemos de conocer en Cristo. Ahora es a la manera espiritual, hermano, todos hemos tenido experiencias, pero ahora en la fe.
El jueves pasado dijimos que la fe no se puede ver, pero sí se puede experimentar. ¿Cuántos dicen amén? Pusimos ejemplos, por ejemplo, la electricidad, hermano, ¿la ves? ¿El aire lo ves? Pero ¿cuál es el resultado de la electricidad? La luz. ¿Cuál es el resultado del aire, hermano? El oxígeno. Amén. Es con el que nosotros respiramos. Así es que la experiencia de la fe es así, hermano. No podemos ver la fe como no podemos ver a Dios o oír a Dios, fíjese, de una manera literal. No las podemos escuchar con nuestras facultades humanas, pero podemos ver los resultados de su poder en acción. ¿Sabe en qué? En tu vida. ¿Has visto tú el poder de Dios en tu vida? Por ejemplo, ¿quién recuerda su experiencia de fe en Cristo? Otra vez, ¿quién recuerda su experiencia de fe en Cristo? Amados, prendan la luz de aquí y de allá afuera. Bueno, por favor, nuestros hermanos apoyen ahí. Gracias. Su conversión en Cristo. Bueno, fíjense, hermano, el día no lo recuerdo bien, pero en lo personal, yo recuerdo el año 1988. A los 12 años aproximadamente de edad. Y sí me acuerdo que fue un domingo por la mañana que tuve por primera vez, mi hermano, mi experiencia con la fe en Jesús. Llegué a una iglesia cristiana, pero iba bien fodongo, llevaba una playera bien guanga, iba fodongo porque pues era tremendo y yo llegué a esa iglesia, no así todavía como pues. Sin embargo, hermano, ¿sabe qué me impactó? Lo que vi en ese día. Vi a muchas almas quebrantadas, vi muchos corazones entregados. Y dentro de ese proceso de mi fe en Cristo, hermano, si algo tampoco olvido, ¿sabe cuál fue? Cuando le dije a Dios, bueno, en mi ignorancia, lo he dicho en otras ocasiones, que tenía yo según una cabecita de Jesús ahí, siempre la tenía en mi cama, y ya bien abollada, porque se caían como 50,000 veces. Ya no tenía orejas, ya no tenía nariz, pero ahí seguía. Y yo me acuerdo que le dije, si en verdad tú existes, cámbiame, y si me cambias te serviré por el resto de mi vida. Hermano, llevo 38 años por su gracia. Y en esos 38 años, hermano, puedo ver los resultados de su poder, de ese poder en acción. ¿Cómo? Pues en mi nuevo nacimiento, mi nueva forma de pensar, mi nuevo vocabulario. Cuando doy vuelta un poquito atrás y veo de cómo yo era sin mi fe, sin esa fe en Cristo, hermano, era alguien feo. Bueno, si ahorita me ves feo, ahí estaba más feo. El pecado nos hace feroces delante de Dios. Pero una vez que venimos a Cristo, hermano, ¿qué crees? Dios nos ve hermosos. Dígale al que está a su lado, tú eres hermoso en Cristo. Dile en Cristo para que no se la crea, porque luego a veces en Cristo, no es verdad, hermano. Ahora, esto es importante porque tú puedes ver tu experiencia en la fe en tu nuevo nacimiento, en tu nueva forma de pensar, en tu nuevo vocabulario. A mí me pegó tanto, hermano, mi experiencia en Cristo, que mi vida cambió radicalmente a tal grado que le empecé a quitar, quería quitarle todos los cuadros de idolatría que tenía mi mamá, y le quité todos los discos de música que tenía mi hermano, lo saqué, lo quemé, y casi me crucifican todos ahí con dicha razón. Me acuerdo que llegué con el pastor, mi pastor, y le digo, pastor, hice mal, ¿por qué casi me apedrean? Porque soy de Cristo. Y me dijo, pues ¿qué hiciste, Ángel? Le dije, pues es que hice esto a mi mamá y le hice esto a mis hermanos. Me dijo, no, Ángel, eso no, la experiencia fue contigo. Ahora lo que tienes que hacer es tu proceso en Cristo. Y yo me acuerdo que en esos tiempos de ser formado,
pues fueron tiempos muy hermosos en esa congregación. Y estaré hablando de experiencias que tuve en esa congregación. Pero fíjate que en esas cosas buenas yo tuve, pero también tuve experiencias en el mundo espiritual malo. En el mundo espiritual, bueno, tuve hermosas experiencias, pero en el mundo espiritual tuve asuntos malos. ¿Por qué? Porque la primera experiencia que tuve, hermano, en asuntos de manifestación de posesión demoníaca. En esta iglesia nosotros no decimos, no, nosotros somos, ¿cómo se dice? Cuando escépticos al mundo espiritual. No, hermano, la Biblia lo enseña. Y claro que lo hay. Y la primera vez, hermano, que estuve presente en una posesión demoníaca fue con un familiar. Y salíamos de la iglesia en la mañana, iba con mi cuñado, mi hermana. Él tenía poco de haber llegado a Estados Unidos. Íbamos a llevar un familiar. Y en la parte de atrás yo nada más veo cómo se hizo como serpiente. ¡Fum! Y se metió en la parte del asiento de atrás, en ese espacio, pero una persona, hermano. Yo nada más me quedé así, casi me da un infarto. Entonces, pues luego, no, pues es más, era más chillón, lo digo en buen sentido, mi cuñado y da la vuelta rapidísimo, llegamos a la iglesia y bueno, empiezan a orar, hermano, no podían detenerla. Y tengo familiares aquí presentes, no estoy mintiendo para entretenerte, no, de verdad, hermano, fue una situación tan difícil, tan dura. El pastor empezó a sacar a la congregación, saquen a los niños, hermano, estaban ahí como 5 o 6 personas agarrándola, hermano. Bueno, es así, están bien delgadito, hermano. Pues esa fue una. Y la segunda experiencia, hermano, ¿qué cree? Fue en Ojo de Agua, también con un familiar. Ese familiar pues es grande, es bastante llenito. ¿Y qué cree, hermano? Entra en posesión y se mete un cuadro de ¿qué? De 40 por 40. Ahí se metió, hermano. Yo dije, ¿cómo se le llama a esos que se pueden meter en cajas? ¿Cómo se le llaman? Un contorsionista. Yo dije, pues ¿qué antes se dedicaba a eso o qué? Porque, hermano, ¡fum!, se metió ahí. Y era una persona alta, Bueno, eso fue impactante, hermano. Así es que dentro de los asuntos pues espirituales, mis hermanos, también hay experiencias muy difíciles. Ahora, la Biblia, hermano, ¿cuántos saben que está llena de personajes, de hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, que tuvieron experiencias con la fe en el mundo espiritual de la bendición, pero también en el mundo espiritual contra el enemigo? Ahora voltea con tu hermano y dile, mi hermano, seguirás teniendo experiencias de bendición con la fe, pero también tendrás experiencias duras y difíciles en el mundo espiritual con la fe. Díselo. Digo, porque luego dicen, es que no me dicen. Dile. Por ejemplo, mis hermanos, si tú lees unos versículos anteriores, podemos ver que hay varios anteriores y posteriores, a partir del verso 4 hasta el verso 13, que estaremos viendo a cada uno de estos héroes de la fe. Pero podemos ver en casos de ellos, hermano, como Abel. Abel, una de las experiencias hermosas que él tuvo es que dice que su ofrenda fue agradable para Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué vio Dios de Abel? Su corazón, su fidelidad, su deseo a obedecer a Dios, a experimentar a Dios día con día. Pero ¿qué cree? Él tuvo una experiencia mala. ¿Cuál creen que fue? ¿Recuerdas cuál fue? Fue asesinado por su hermano. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que a un muerto habla su experiencia con la fe. Tenemos otro hombre también que se menciona, Enoc. Dice que este hombre, mis hermanos, a pesar de los tiempos tan malos, tan apartados de Dios, dice que Enoc, hermano, ¿qué hizo? Dice que caminó con Dios.
Sorprendentemente, hermano, entonces su experiencia con la fe lo hizo no solo durante varias décadas, sino durante 300 años. Y bueno, también se habla de Noé, donde él tuvo experiencias duras, ¿sí lo sabías? Dios le dijo, una de sus experiencias más hermosas es que Dios le dijo, serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cuáles fueron sus experiencias duras? Bueno, burlas, rechazo, murmuración. Así es que pero él se mantuvo fiel a su experiencia con la fe, con ese Dios, su único Dios. Y así, mis hermanos, bueno, se habla de Abraham, Isaac, José, Moisés, Rahab, Gedeón, David, Samuel, etcétera, David. Y podemos ver que todos ellos, mis hermanos, sí o sí, algo vivieron, tuvieron experiencias buenas en la fe, pero también tuvieron experiencias malas en la fe. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de David? La experiencia hermosa que Dios le dijo, tú serás el siguiente rey de Israel. Diga conmigo, aleluya. Pero, ¿qué pasó después? Empezó a tener experiencias malas. ¿Con quién? Con Saúl, porque Saúl se llenó de envidia y no quiso acabar con su vida, lo quiso matar. En Hebreos capítulo 11:6, vaya conmigo nuevamente, donde dice el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si algo debe de impactar, mis hermanos, la vida de los cristianos, es que en Dios todo es posible. Si algo debe de alentar tu fe, es que en Dios todo es posible. Aquí el asunto es que sin fe no es posible. El autor a los Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué más? Y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, mis hermanos, lo hermoso de estos capítulos, de estos versículos que leeremos a lo largo de esta serie, lo que debemos aprender son todas esas experiencias de estos hombres que vivieron en Cristo, que vivieron en Dios por causa de su fe. Experiencias que los llevó, mis hermanos, que los desafió, que los retó. Experiencias buenas, hermano, que seguramente nos ayudan a crecer en el Señor. ¿Quién no crece cuando el Señor te dice, yo estoy contigo, no te desampararé, yo te doy mi paz que el mundo no te da? No estás solo. Esas son palabras de ánimo. Pero ¿qué hay, mis hermanos, cuando vivimos duros momentos difíciles? Donde tu salud espiritual, tu salud física, donde tu estado de ánimo, donde la gente se levanta contra ti, donde el dinero no te alcanza, donde el trabajo no está dando lo que tú quisieras, y entonces tu fe empieza a menguar. La semana pasada vimos, y todos creo que sabemos qué es la fe, y dijimos que la fe es, ¿qué, hermano? Fuerte confianza. Diga conmigo, fuerte confianza, fuerte fidelidad, fuerte dependencia de Dios. Amén, hermano. Entonces el texto se lee de esta manera: sin una fuerte confianza, sin una fuerte fidelidad, sin una fuerte dependencia de Dios, de Él, ¿qué dice, hermano? No podemos agradar a Dios. Y es una invitación que se nos da, mis hermanos, por los peligros que corremos en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Y en esta carta, hermano, en este libro a los Hebreos, a un pueblo mayormente judío, donde hay varias exhortaciones, porque algunos estaban regresando a sus tradiciones. Algunos estaban diciendo, bueno, la fe en Cristo más mis obras, más lo que tengo que hacer, más esto. Y algunos estaban descuidando lo que habían oído. ¿Qué habían oído? El mensaje del Evangelio. Amados, si algo fortalece tu fe y te lleva a experiencias, es el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Pero qué importante es que escuchemos no con oídos pesados. El autor a los Hebreos en el capítulo 5 dice lo siguiente sobre la advertencia a la apostasía en el verso 11. Acerca de esto mucho tengo que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Y aquí algunos traducen como que empezaron a flojear en su fe. Y no es, fíjate, hay dos posturas. Podemos flojear en la fe dejando de perseverar en nuestro estudio sistemático de la Biblia, de la oración. Yo sé, hermano, porque también a mí se me movió todo lo que ahora hicimos, ahora que estuvimos lo del instituto. Sí, están aquí todos. Yo sé que decían, ¿qué? ¿Y ahora cómo le hago? Era mi fuente de fe. ¿Qué? Tu fuente de fe es Cristo, no los pastores. Yo me acerqué a mis hijas, a mi esposa y les dije, ¿saben qué es un desafío? Porque eran 3 días, ¿no? Arte, erco y ene. Estoy hablando en griego. Es que no quiero ser muy obvio, quiero ser prudente en lo que voy a enseñar. Pero algo que Dios me mostraba es que, y algo que en una enseñanza que nos daba nuestro pastor Daniel Rubalcaba, él decía, hermanos, no hagamos dependientes a los hermanos de nosotros, de que nosotros somos el medio para que ellos lo espiritual y se acerquen a Dios. No, llevémoslos a Dios, que ellos aprendan a buscar a Dios y no ser dependientes de los pastores. Entonces, mis hermanos, ¿en qué momento no podríamos agradar a Dios según el texto? ¿En qué momento, hermano? Bueno, sin una fuerte confianza, sin una fuerte dependencia, sin una fuerte fidelidad a Dios. Bueno, ¿en qué momento? En todo momento, hermano. ¿Estamos siendo, mis hermanos, un legado de la fe o solo del conocimiento? Fíjese, hermano, ¿cuántos saben que es imposible tener fe en Dios sin tener conocimiento de Él? No les escucho. A ver, lo voy a repetir. Es imposible tener fe en Dios sin tener conocimiento de Él. Porque entre más conozco a Dios, más creo. Amén. Creo en su poder, creo en su grandeza, en su soberanía. Eso es verdad. Dice un predicador, lejos de estar en contra del conocimiento, la fe está cimentada en el conocimiento. Es cierto. Pero, hermano, las experiencias con la fe, escuche, no estamos tratando de rechazar el conocimiento teológico, sino vivir como dice aquí. ¿Sabe cómo? Con un cristianismo vivo y eficaz. No un cristianismo emocional. Lo que pasa es que por ahí dicen, no, esos cristianos que hablan de experiencias y que vivencias, es un cristianismo emocional que rechaza la doctrina. Ahora, no podemos quitar, mis hermanos, que hay algunas denominaciones llamadas pentecostales que se van a los extremos. ¿De qué? De puras experiencias, pura experiencia. No predican y el servicio es de pura, no, hoy no vamos a predicar, pura alabanza. Y se alaba al Señor y se sueltan los dones del Espíritu. Y por allá el de profecía, y por allá el de temblorina, y de todo. Y no se diga los de los profetas, ¿no? Y todo el mundo está profetizando y todo el mundo dice discernimiento, hermano, y se vuelve todo un descontrol. No, yo no estoy hablando de eso. El conocimiento teológico de Dios es sumamente importante. ¿Cuántos dicen amén? Pero también ¿cuántos saben que es puramente intelectual? En una parte, hermano, es intelectual. Es decir, este conocimiento adquirido de Dios es importante, pero en muchos casos, hermano, y en algunas personas, ¿qué cree? Solo se queda el puro conocimiento intelectual. Muchos de nosotros, hermano, venimos de movimientos, de iglesias donde no podías aplaudir porque era pecado. No podías danzar porque es la carne. No podías glorificar a Dios porque es tu carne.
¿Y cómo cree que a veces vemos a la iglesia? Porque tienen temor, no es que, ay, estoy sintiendo que el fuego de Dios, pero dicen, no, pero es que si yo me gozo, los hermanos me van a decir, ay, este hermano carnal. Porque están los hermanos que tienen un conocimiento, ¿no? El conocimiento intelectual y como han visto en las redes sociales que algunos predicadores renombrados con buen prestigio teológico han dicho que la verdadera adoración es sumisión y control de las emociones y que no debes rebasar. No, Pablo no habló de eso. El apóstol Pablo en 1 Corintios lo que fue a meter en orden, ¿qué era? El desorden de los ministerios. Que muchos decían, yo profetizo, yo hablo en lenguas, pero dice Pablo, pero no tenían amor, no tenían orden, había división, otros andaban en vida inmoral, etcétera, etcétera, y presumían de un conocimiento teológico, y Pablo les dice, conocimiento sin amor, nada somos. 1 Corintios capítulo 13, ¿recuerdas? Si yo hablara en lenguas humanas o angélicas, o si yo diera todo lo que tengo a los pobres, pero si no tengo amor, ¿qué dijo hermano? De nada me sirve. Y así es igual en la vida cristiana práctica de nuestra experiencia con la fe. Muchos de nosotros, amados hermanos del Señor, nos centramos más en las experiencias duras, feas, malas, horribles de nuestra vida. Y a veces venimos a la iglesia, ¿sabes cómo? Con esas experiencias malas, horribles, feas y horrorosas. Y se nos olvida, hermano, que tenemos un Dios con bendiciones nueva cada mañana. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere que su iglesia tenga vivencias transformadoras. Cuando nos quedamos solamente en el puro conocimiento, hermano, y solamente queremos puro conocimiento, va a faltar algo. ¿Qué hay con las almas que necesitan de Cristo? ¿Qué hay con las almas que necesitan de Cristo? Cuando solamente estamos buscando llegar, fíjese, al corazón del conocimiento, pero no llegar al corazón de las experiencias con Dios por medio de la fe, mis hermanos, ¿sabe qué? Por mucho conocimiento que tengamos, pero si no tenemos vivencias en nuestro corazón, ¿qué cree que va a pasar? Tu corazón se va a congelar. Vas a perder el fervor hacia Dios. Vamos a llegar aquí a la hora de la alabanza, algunos, a mí me ha tocado ver, y esto también pasa para los que ministran aquí. Se imagina que los que ministran aquí, ellos, no, es que no puedo gozar. Pues el pastor cuando pasa, él danza, pero está en la carne. No, yo estoy en el espíritu, porque la Biblia dice, no. La experiencia de la fe o con la fe, hermano, abarca toda nuestra vida. Abarca nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero como dice Pablo, 1 Corintios 14, verso 40, ¿qué dice? Hágase todo decentemente y con orden. Tú y yo debemos tener ese fuego de Dios, mis hermanos, en nuestro corazón. Tristemente, algunos movimientos, como algunos cristianos, han tachado, hermano, que avivarte, que gozarte, que incluso cantar con mucha devoción, con entendimiento, eso es obra de la carne. O número 2, incluso algo demoníaco cuando escuchan hablar a alguien en lenguas. ¿Cuántos de aquí ya fueron tocados por el Señor y hablan en lenguas? Levante su mano. Bueno, pues tal vez nunca me verá a mí, porque bien lo decía el pastor Chuy, pues eso es algo personal. La Biblia enseña que las lenguas es tuyo y es para con Dios. Y Pablo lo enseña, claro, la Biblia lo enseña. Porque dice, si alguien viene nuevo a la iglesia, que sea edificado con palabras que entienda, no con palabras que diga, hoy, ahora sí va su experiencia mala, ¿verdad? Es decir, hoy, por ejemplo, algunos hermanos pastores que gracias a Dios que Dios nos trajo para acá, porque la verdad hemos ido a unas iglesias donde hemos tenido unas experiencias
donde estábamos alabando y de repente un hermano empezó que sentía vomitar y volver el estómago. Se acerca uno de los diáconos y le dijo: órale, el fuego de Dios está aquí, vomita. Y lo puso. Yo no estoy hablando de ese fuego, estoy hablando de un fuego que aviva el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ese fuego de Dios que aviva tu búsqueda por Dios, que aviva tu pasión por Dios, tu reverencia hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, ¿qué cree? Ese avivar no lo enciende el conocimiento. El conocimiento es importante, pero lo que aviva tu vida, ¿sabe qué es? El Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Ahora, tampoco estoy diciendo, ¿verdad?, que hagamos normalmente como yo. Bueno, yo vengo a una iglesia donde el pastor decía una palabra con fuego y se levantaba uno por ahí, amén, y corría por toda la iglesia, gloria a Dios, y allá andaba así. Yo me acuerdo, pues yo andaba en esos. No, yo no hablo de eso, eso sí es un desorden. Lo que trato de decir, hermano, es lo que Pablo le dijo a su joven pastor Timoteo. ¿Recuerdan qué le dijo? Timoteo, aviva, ¿qué? El fuego del don de Dios que está en ti. Dijo, aviva el fuego, no le dijo aviva la predicación, aviva, bueno, sí, aviva la predicación, claro que sí, aviva el ministerio. Amén. ¿Pero con qué? Con las vivencias del Espíritu Santo. Hermano, pueden haber buenos expositores de la palabra de Dios, pero sin el fuego de Dios. ¿Y sabes qué es lo único que recibe el pueblo? Conocimiento, información. Por lo consiguiente, ¿qué es lo que va a manifestar un papá, una mamá a su hogar? ¿Conocimiento o fuego? ¿Qué es lo que pide Dios? El equilibrio. Ahora, ese fuego de Dios, hermano, es un fuego interno. Es avivar, mis hermanos, todo aquello que estamos conociendo de Dios. Alguien que conoce mucho a Dios, pero escucha, pero no tienes experiencias con Dios. ¿Por qué? Porque lo único que has producido es conocimiento. Producimos conocimiento, pero no avivamos, hermano, nuestras experiencias con Dios. Yo me acuerdo que recién que nos casamos, mi esposa y tu servidor pasamos por situaciones muy complicadas. Estábamos teniendo experiencias, hermano, donde nuestra economía se atoró. Mi esposa no conseguía trabajo. Yo dije, bueno, pues yo voy a cantar, voy a hacer. Hermano, nadie me invitaba. Los dos nos quedamos en shock. Estábamos teniendo momentos muy duros por la economía. Al grado, hermano, que yo en lo personal estaba pensando ya abandonar la fe. Ya quería decir, ya no aguantaba más la situación. Aquí, ¿cuál era el asunto, hermano? Bueno, pregunto primero, ¿cuántos creen que es vital tener experiencias con la fe? ¿Y por qué dice eso, pastor? Bueno, porque el autor a los Hebreos dice, porque es obligatorio que el que se acerca a Dios confíe que Dios existe y que Dios es galardonador, ¿qué? De los que le buscan. Tú y yo debemos ser creyentes, hermanos, que no buscamos que nos vean. Mira, por ejemplo, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, por favor, rápidamente. Mateo capítulo 6. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6. Jesús dijo lo siguiente, verso 1: guardaos de hacer vuestra justicia, ¿qué? Delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y después Jesús empieza a dar algunas virtudes de la vida cristiana, como una hermosa virtud es dar de gracia lo que de gracia ha recibido. En este sentido es limosna, ¿no? Ofrenda, tu diezmo. Dice, cuando tú hagas
des a la iglesia, no hagas tocar la trompeta como lo hacen los hipócritas. ¿Por qué lo hacen? Pues para ser vistos. Después en el verso 3 dice, cuando ustedes, 5, cuando ustedes oren, no sean como los fariseos, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. ¿Para qué, hermano? Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Que la gente los vea, que los admire por lo que hacen. Yo no sé si en su momento tú llegaste a tener experiencias en alguna iglesia donde venía. Yo en lo personal sí, donde veníamos. Gente que de repente empezaba a hablar mucho en lenguas, ¿no? O giraba mucho, o profetizaba. Y así, ¿sabes cuál era su intención? Que la vieran y que dijeran, oye, qué tremenda, hermana, está llena del fuego de Dios. Y se caía en una conclusión que, porque habla en lenguas, porque profetiza, porque esto, como hoy muchos teleevangelistas, etcétera, etcétera, no generalizo, pero muchas veces todo lo que hacen es ¿para qué? Para ser vistos. El tema que yo estoy hablando, hermano, de la importancia del fuego de Dios en nuestras vidas para tener experiencias con la fe, yo no estoy hablando que tú y yo lo que debemos hacer es que la gente vea, hablo de la iglesia, que vea tus devociones a Dios, tu intimidad con Dios. De hecho, nadie tiene que saber cuánto buscas a Dios. Eso es tuyo. ¿Sí lo sabías? Jesús aquí lo dijo, mira, en el verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amados, cuando regresemos a Hebreos y cuando trabajemos cada vida de estos personajes, podrás notar que todos esos hombres no ponían en voz de trompeta lo que ellos hacían en la intimidad. Dios, si quería, lo recompensaba en público. La pregunta es, ¿y si no lo recompensa en público, vas a obligar a Dios que todo mundo vea lo que tú haces o eres en Cristo? No, eso es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, sin una fuerte confianza, sin una fuerte fidelidad y dependencia de Él, dice el texto, no podremos agradar a Dios. Lo que también Dios quiere ver de nosotros son nuestra experiencia en la fe. ¿En qué más estamos trabajando para Dios? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Alguien que diga, Señor, gracias a Dios, 3 años de instituto. ¿Y qué más? Bueno, Señor, llevo 1 año en instituto. ¿Y qué más? ¿Experiencia? Bueno, quizá alguien aquí diga, yo por eso, pastor, ni entro. No. Ahora, porque no se trata de un mero conocimiento, se trata de vivir la fe. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros no podemos ganarnos la vida eterna y sus bendiciones con nada. ¿Cuántos dicen amén? Mi tema, hermano, yo no estoy hablando de que mis experiencias con la fe me dan vida eterna o traen bendición de Dios. No, eso yo no estoy diciendo. No, nosotros no podemos ganarnos la vida eterna y sus bendiciones con nada. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor dice, pero si tenemos fe en Dios, ¿qué más dice? Si tenemos una fuerte confianza en Él, ¿qué cree, hermano? Tenemos el regalo de la vida eterna ganada por nuestro Señor Jesucristo. Dile al que está a tu lado, hermano, tienes el regalo de la vida. Tienes el regalo de las bendiciones. Pero díselas. Ahora fíjate, ahora checa su experiencia con esas palabras. ¿Las crees? Bueno, si tienes el regalo de la vida, ¿qué cree, hermano? Eres más que vencedor en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ganó tu vida eterna y hoy la estamos disfrutando. Él ganó la victoria, hermano, la batalla contra Satanás y el pecado, ¿no es cierto? Bueno,
¿Y quién va a disfrutar de esa victoria y de esa bendición? ¿Quién, hermano? Pues dígaselo al que está a su lado. Dile, hermano, gózate. Pastor, no saque de desorden. Te vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que gritemos, que sí, pastor, gloria a Dios. No. Pero qué importante es, hermano, tus vivencias. Recuerda bien que no luchamos nosotros, sino Cristo, y por eso somos más que vencedores. Ahora bien, en los evangelios, hermano, encontramos ejemplos de esos hombres que tuvieron experiencias con la fe. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan a Zaqueo? Un publicano rico, ¿recuerdan? Dice que él escuchó hablar de Jesús, que pasaba por el pueblo, y dice que él procuró acercarse a Jesús, pero como era pequeño de estatura, no podía verlo, era mucha la gente. Sin embargo, hermano, la experiencia fue de Zaqueo. ¿Por qué? Porque él la buscó. Dígale que está a su lado, hermano, busca tus experiencias personales con Cristo. ¿Para ganarme el cielo? No. ¿Para ganarme la bendición? No. Sino para que te mantengas firme en la fe. Dile al hermano que está a su lado, dígale con amor, hermano, aviva el fuego de Dios. Que de verdad, hermano, cuando alguien se acerque y te diga, hermano, ¿cómo estás? Bendecido, mi hermano, bendecido. Ahora sí, ahora sí se vale. Pero tarde que temprano, ¿cómo estás, mi hermano? Bendecido, pastor, bendecido. Pasan 4 meses. ¿Cómo estás, mi hermano? Bendecido, pastor, bendecido. Llegan 6 meses. ¿Cómo estás, mi hermano? Ay, pastor, ayúdenme. Estoy mal. Ay, ¿qué tenemos? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Avívate, hermano. Ya bajaste tus experiencias personales con el Señor. ¿Por qué? Porque nos quedamos ahí. Zaqueo no se quedó ahí. ¿Sabe qué hizo Zaqueo? ¿Cuántos saben que Dios te ve? ¿De verdad? ¿Cuántos saben que Dios te ve? Bueno, hasta un programa de televisión se llama Dios te ve. Bueno, ¿cuántos saben que Dios los ve? ¿Sabes qué debe de ser eso? Lo que hizo Zaqueo es que cuando Jesús dice que lo miró, ¿recuerdan? ¿Y qué le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. ¿Ya viste? Hoy es necesario. Hermano, en los momentos más duros y difíciles de la vida cristiana, como de la vida del ministerio, debemos decir, Señor, hoy es necesario que regrese nuevamente a buscarte como lo hacía. Porque por causa del ministerio, no le echo la causa al ministerio, o le echo la causa a los problemas del matrimonio, pero por el ministerio, por el matrimonio, por los hijos, por el trabajo, descuidamos el darnos prisa y descender a lo que es necesario. ¿Qué? Ir a Jesús, ir a sus pies. No se trata solamente de marcar a nuestros hijos sus errores, sino ayudarles a avivar el fuego para que ahora ellos solos corrijan lo que deben de corregir, lo que ha quedado incompleto. Por eso Pablo le dijo a Tito, te he puesto en Creta, ¿para qué? Para que corrijas lo deficiente. Y dijimos que deficiente es aquello que no se ha terminado. Ahora pregunto, ¿cuántos se dieron cuenta que Dios no ha terminado con sus hijos? Con su esposa, que todavía le falta, ¿sí o no? ¿Qué debemos hacer? Pues correr a Cristo. ¿Y qué hizo Zaqueo, hermano? Díganme ustedes, ¿qué hizo cuando Cristo le habló a Zaqueo? Bájate. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Fue el cristiano chavo, como dije? Sí quiero, no quiero. Hermano, se dio prisa. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y mira estas hermosas palabras, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados, a veces sentimos que nos hemos perdido el camino, que hemos perdido el aliento. Y el Señor, hermano, viene y te dice, ¿qué? Zaqueo,
Ha venido la salvación a tu casa. A veces viene Dios y te dice, oye, la salvación ya está en tu casa. ¿Ahora qué tienes que hacer? Aviva el fuego. Tus experiencias conmigo. Y le dijo, Zaqueo. ¿Qué le dijo? Puesto en pie, Zaqueo dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo duplicado. Ahora quiero que notes algo, hermano. No nos dice la Biblia lo que Jesús habló con Zaqueo, pero sí nos muestra la Biblia que Zaqueo tuvo una experiencia con la fe. ¿Sabe por qué? Porque hubo una evidencia de Zaqueo. ¿Cuál fue, hermano? Se dice que él era publicano y ¿qué más? Era cobrador de impuestos. En otras palabras, saqueaba a la gente. Pero su vida, hermano, cuando tuvo una experiencia con la fe, fue cambiada, fue transformada. Aquí es donde tú y yo debemos poner atención a qué grado está cambiando nuestra vida por nuestra experiencia con la fe. ¿A qué grado sigues cambiando? ¿Has entendido cómo pagar el precio por Cristo? ¿Pagar el precio por Cristo? Ahora, mis hermanos, la fe, aquí hay un principio. La fe tiene que reflejar el tipo de vida que agrada a Dios. Repito, la fe tiene que reflejar el tipo de vida que agrada a Dios. ¿Y sabes cuál es el tipo de vida que agrada a Dios? Alguien que es comprometido con Dios. Número 2, es decidido a buscar a Dios. Número 3, es decidido a permanecer en Dios. Y número 4, a buscar permanencia en Cristo. Hebreos 10:38, rápidamente, hermano, casi termino. Hebreos 10:38. ¿Tienes? Dice así la palabra del Señor. Mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe. ¿Y qué más dice? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En primer lugar dice, mas el justo. ¿Quiénes son los justos? Bueno, mira, me llama la atención. Si tú buscas la palabra justo en el diccionario secular, ¿sabe qué dice? Que justo es, dice, el que anda en la ley de Dios. Así lo dice el diccionario secular. Entonces, un hombre justo es el que anda, no solo anda, sino que se regocija ¿en qué? En la ley de Dios. Por ejemplo, ¿recuerdan Salmo 1? Bienaventurado el varón que se regocija en la palabra de Dios, que anda en la palabra de Dios, que no se siente en camino de escarnecedores, ni en camino de pecadores está. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios, ¿sabe qué ha hecho en su corazón? Ha hecho un rema. Y donde hay la rema de Dios, ¿sabe qué hay? Refleja un tipo de vida que agrada a Dios. Ahora, es importante decir, nuestras buenas obras, hermano, no suplen nuestra dependencia de la fe. Repito, tus buenas obras no suplen tu dependencia de la fe. ¿Qué quiero decir? Bueno, yo no estoy hablando, hermano, que nuestras experiencias con Dios van a suplir la fe. Es decir, entre más vivencias tengo, ya no oro, ya no tengo, ya no me entrego al estudio personal de la palabra de Dios. Hermano, es cuando más los papás, los líderes de hogar, debemos buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque somos los primeros que debemos tener experiencias con la fe para animar a la esposa y para animar a los hijos. Pero si hay una mujer sola, hay un varón solo que es tío, tía, abuelito, abuelita, ¿qué crees que debes hacer? Tener experiencias con la fe, con Dios, con Cristo. Voy a repetir, nuestras buenas obras no suplen nuestra dependencia de la fe, pero la fe
debe reflejar el tipo de vida que agrada a Dios. Amén, mis hermanos. El padre, hermano, tenemos un caso más. ¿Cuántos recuerdan el padre que trae a su joven endemoniado con Jesús? En Marcos capítulo 9, verso 21, ahí encontramos donde Jesús le preguntó al padre que cuánto tiempo hace que le sucedió esto. Y le contesta el padre que desde niño, hermano. Eso lo encuentras verso 21 hasta el verso 24. Y le empieza a dar las actitudes que tenían, donde la cuestión demoníaca, hermano, era afectar su cuerpo, era atacar el cuerpo. Y muchas veces dice, lo echaba al fuego y después lo echaba al agua. ¿Para qué? Para matarle. Pero le dice, pero si puedes hacer algo. De hecho, Jesús, hermano, en palabras, en estos versos, dice que reprochó la fe. ¿Y sabes cómo le dijo? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, tardos de corazón? En otras palabras, hermano, esos corazones perezosos en cuanto a la fe. Hermano, si algo tenemos a nuestra disposición, ¿sabe qué es? La fe. Si algo tenemos a nuestra disposición es poder doblar nuestras rodillas y ¿qué crees? Y orar al Padre. ¿Sí lo sabías? ¿Cuántos saben que ahora ya no hay ningún intercesor entre Dios y los hombres? Solo Jesucristo, hombre. Entonces dice que el papá viene, fíjese, él va a tener su experiencia con Cristo, pero comienza con él. Él está ayudando a su hijo, porque su hijo está en una situación complicada, dura, difícil. Y entonces le dijo en el verso 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, mire lo que dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Dígale al que está a su lado, si a veces sientes que Dios no te escucha, dígale, con amor, es porque no le hablas. ¿Cómo no, pastor? Si yo oro. Es que ¿cómo hablas? ¿Cuánto tiempo hablas? ¿Qué le pides? Este hombre, hermano, él miró una necesidad. Miren, esto que voy a decir lo digo con amor y respeto. Si hoy día hay muchas mujeres que siguen trabajando, es porque no oran a Dios como debe ser. Lo digo con respeto. Espérenme. No me vean feo, déjenles explico. Dios no está peleado, ni nosotros los pastores en lo personal como casa de oración, que una mujer trabaje, de ninguna manera. Cuando a veces, hermano, cometemos el error, es cuando una mujer quiere ayudarle a Dios. Y cuando una mujer quiere ayudarle a Dios, entonces ella empieza a cargar muchas, valga la redundancia, carga pesada. La carga económica. Ahora, ¿por qué pasa? Bueno, por dos cosas. Número uno, porque cuando vino el Señor no había una doctrina, una enseñanza que le diera la instrucción. O porque antes de llegar a Cristo, hay algo que se llama comunicación. Habló con el esposo y le dijo, mi amor, mira, yo te voy a ayudar, vamos a ayudar y vamos a seguir adelante. Pero el número dos, mis hermanos, el segundo caso es cuando una mujer, dice Proverbios 31, mira la situación y teme. Eso dice Proverbios 31, 25. Que la mujer ve la economía que está mal y teme. Si no, mira lo que dice, léanlo bien. Dice, fuerza y honor son sus vestiduras y no teme al porvenir. Recordemos que es poesía, pero lo que está hablando es de su plena confianza en Dios. Ahora, yo no estoy revolucionando a las mujeres para que digan, voy a dejar de trabajar y le voy a dejar, y pastor, a partir de hoy voy a tener una experiencia con el Señor, y que no, yo no estoy hablando de eso.
Lo que yo estoy diciendo es que Dios quiere que el hombre y la mujer empecemos a entrar en nuestros roles. La experiencia del esposo y de la esposa que se apoyan, sí, pero que la esposa nunca rebasa el rol que le corresponde al esposo. Y también la esposa cuida que el esposo no rebase el rol que le pertenece a la esposa. Por ejemplo, es que hay hombres que una vez que ven a la esposa que ya le está echando ganas, que mi amor, como tú ganas más, tú trabajas, yo me quedo en la casa y voy a ser revolucionario. ¿Cuál? Como Adelita, voy a agarrar mi escoba y yo limpio la casa. No, hermanos. La experiencia de la fe es que nos lleva a ver lo deficiente y lo que puede agredir el matrimonio. Lo que tú y yo lo hacemos con sabiduría, porque la experiencia de la fe es que nos lleva a ser sabios, no simples. Nos lleva a buscar el orden. Por ejemplo, hermano, ese hombre de familia, él miró lo deficiente en su hijo, él estaba posesionado, lleva con Jesús y le dijo: Jesús, ayúdanos. ¿Cuántos dicen amén? Y no vean así como que, pastor, ya fue mi esposa, ¿verdad? Pastor, ya fue mi esposo, ¿verdad? No, nadie me ha dicho nada. Es Dios hablándonos a nosotros. ¿Y sabe qué hizo entonces? Este hombre fue al Señor y le dijo: Jesús, ayúdame. ¿Y qué cree que le dijo Jesús? Verso 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Saben qué pesos tienen esas palabras? ¿Cuántos creen, hermano, que Dios puede ordenar tu economía, tu tiempo, tu disposición? Hace poco yo escuchaba a alguien que me decía: pastor, es que estoy orando para que Dios me dé de un trabajo de lunes a sábado, porque necesito pasar tiempo con mi esposa, con mi familia, y no olvidarme que tengo mi responsabilidad, mi experiencia con el trabajo, mi experiencia con mi esposa, mi experiencia con mis hijos, pero también mi experiencia con la iglesia. ¿Y qué cree que pasó, hermano? Díganme. Tuvo su experiencia con la fe, encontró un trabajo de lunes a viernes. Pero ¿de qué depende? Pues que pidas ayuda al Señor. ¿Pero cómo? Creyendo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es cierto que tenemos, mis hermanos, las herramientas que Dios nos ha dado, los instrumentos que Dios nos ha dado para conocer a Dios y para aumentar la fe. La palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Y nuestra comunión con Dios. Pero también Dios sabe que nos pide experiencia con la fe. Y entonces Jesús le dijo: si puedes creer, todo el que cree le es posible. Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo. ¿Qué dijo, hermanos? Creo. ¿Qué más? Ayuda mi incredulidad. ¿Cuántas esposas le dicen al Señor: Señor, yo quiero ser una mujer que te ama, pero que también ama y respeta a mi esposo? ¿Cuántas mujeres necesitan experiencias con la fe, que aunque te tocó un Jubal, un Nabal, en palabras de Walt Disney, ¿cómo se llama? No, mejor no lo digo. No, esa no lo digo. ¿Saben qué? ¿Cuántos recuerdan a Abigail? ¿La esposa de quién? Nabal. ¿Sabe que esa mujer tenía experiencia con la fe? Porque aun cuando a su esposo por su causa casi matan a todos, David, ¿verdad?, que pidió solamente algo recíproco, él ayudó a su poblado, a sus animales. David manda a algunos servidores a que fueran con él para que fueran recíprocos. Te ayudamos, da de gracia lo que has recibido de gracia. Y ese hombre, ¿qué hizo? ¿Quién es ese hombre? ¿Se olvidó quién era David? Por quedar bien con Saúl. Pero bueno, el asunto es que ¿qué dijo? No, yo no le voy a dar nada. Y se rebeló, fue necio.
¿Y qué hizo David, hermano? Dice que agarró a unos hombres y dijo, no, pues ahorita vamos. Y iba directo ¿a qué? A decirle a Dios, a que tuviera una experiencia con el más allá. Pero ¿qué cree que pasó? Dice que Abigail se adelantó. ¿Y a quién paró? A David. Y le dijo, hombre de experiencia con Dios, a tal grado que se conoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué le dijo? No hagas esto. Tú no. Tú eres un hombre de Dios que ha tenido experiencia con Dios. Tú eres un hombre pacífico. ¿Y qué hizo David, hermano? Supo cómo controlarse. Mire, una mujer que tiene experiencia con Dios, aun cuando su esposo está como que diga enojado, agredido, cansado por el trabajo, ¿sabe qué hace una mujer que tiene experiencia con Dios? Le dice, mi amor, yo sé que vienes presionado del trabajo, yo sé que a lo mejor ya te corrieron hoy, yo sé que a lo mejor ahorita fue un día horrible, pero espérame, mira, ¿quién ha hecho esto? Ven, mi amor, recuéstate en mi hombro. Dime, ¿qué quieres que te escuche? Eso es lo que hacen las mujeres con experiencia de fe. Y no se digan nosotros, los que venimos de la calle a veces con los problemas y circunstancias. Mi esposa, ella identifica cuando entra el pastor con su experiencia de la iglesia y me dice, nada más no me traiga la experiencia de la iglesia aquí. Es decir, venimos con presiones. ¿Y sabe qué nos falta, hermano? Eso. Que nuestras vidas, mis hermanos, hagan esto. Verso 23, inmediatamente el padre dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Verso 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, ¿qué hizo, hermano? Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres mal. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, ¿qué hizo, hermano? Le enderezó y le levantó. Si no lo hubieran acusado, que de por sí lo buscaban para acusarlo, hermano. Así es que, hermanos, nosotros debemos ser siervos de Dios con una fe estable, con una fe saludable. En el verso 28 dice, cuando él entró a casa, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino que, hermano, sino con oración y ayuno. ¿Sabe cuál fue la enseñanza de Jesús ahí? No porque ellos no oraran y no ayunaran. El asunto era la calidad de su fe. Algunos enseñan que cuando Jesús se acercó a uno de los discípulos, les dijo, Señor, aumentanos la fe. Y pareciera que entonces tiene que crecer mucho la fe para que se cumpla cuando tú oras por alguien o cuando estás teniendo necesidad de trabajo. ¿Será así, hermano? ¿Cuántos saben quién es el más rico del mundo ahorita últimamente? ¿Alguien sabe? ¿Quién es el hombre más rico ahorita del momento? Hay otro nombre, se me fue el nombre, ahorita le voy a decir y se me fue. ¿Cómo? Dilo fuerte, digo. Eso. Hildon, ¿así? Elon, ok. Bueno, con más de 450 millones de dólares. Entonces pregunto algo, ¿ese hombre es el de superfe? Digo, porque entre más, ¿cuánta fe tiene? Que mire cuánto dinero tiene. Entonces, ¿se trata de mucha fe? No. Se trata de calidad de fe. ¿Qué es calidad de fe? Bueno, cuando el Señor dijo, mas el justo vivirá. ¿Por qué, hermano? Por la fe. En otras palabras, la experiencia con la fe en Dios te ayuda a entender, ¿qué, hermano? Tus prioridades. Terminé. Los hijos de Dios, hermano, viven por fe. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, los que somos hijos de Dios no vivimos en nuestra esperanza, en lo que bien nos puede ir aquí en la tierra, sino en la esperanza de lo que ya vamos a recibir en la vida eterna, lo que ya recibimos. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso dice a continuación en Hebreos 10:38, y si retrocedieres no agradará mi alma. Y retroceder aquí significa apostasía. Y cuando hablo de apostasía, estamos hablando de un hijo de Dios que voluntariamente se separa de los principios y de los mandamientos de Dios que establecen su palabra para nuestra salvación. Y la doctrina de la fe, por eso decimos que es una doctrina fundamental para la salvación. Si no nos mantenemos firmes en el Evangelio, hermano. Así es que las palabras, mis hermanos, de este autor a los hebreos, como de Pablo en Primera de Timoteo 6-3, Pablo dice que nosotros debemos conformarnos con las sanas palabras de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, amados hermanos del Señor, tú y yo debemos aprender a vivir por fe. Y un cristiano que vive por fe, vive por experiencias con la fe. No solo por el conocimiento que hemos tenido, que estamos aprendiendo. La esposa tiene que vivir el Evangelio. El esposo tiene que vivir el Evangelio. Nuestros hijos deben ser dirigidos para vivir el Evangelio de tal forma, dígale al que está a su lado, dile así con amor, dile, que se note en tu rostro. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahorita voltea a verse el rostro del hermano. ¿Cómo lo ves? Bueno, no sé si lo ven porque algunos tienen los ojos cerrados, pero el que los tiene abiertos, te darás cuenta. ¿De qué? Amados, nuestra experiencia con la fe es aquella, hermano, que nos va llevando a tener valores. ¿Y sabe cuáles son los valores? De los acontecimientos que tú tienes de una manera personal con la gente. Cuando oras por alguien, cuando alguien te dice, oye, puedes orar por mí porque mi estado de salud está complicado. ¿Y qué haces, hermano? Oras por ella. ¿Pero para qué? ¿Para ser visto o para glorificar a Dios? Bueno. Y cuando ves a tu esposo que viene en un estado de desánimo, ¿qué vas a hacer? Y si ves a la esposa en un estado de desánimo o de salud, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el punto? Que veas los resultados. Tenemos que aprender a ver resultados. ¿De qué? Del conocimiento adquirido. Dígale a tu hermano que está allá por último, hermano, ve resultados de tu experiencia con la fe. Ve resultados con tu esposa, ve resultados con tus hijos. Ve una familia cada día más unida, más centrada. Yo no estoy diciendo sin errores, no, vamos a seguir cometiendo errores, fallas, pecados, pero la gloria de Dios es cada día mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y cierre sus ojos. Señor, en esta hermosa tarde, noche, te damos gracias. Primeramente por tu palabra. Y amado Dios, espero haber cumplido el cometido, Señor, de haber llevado tu palabra a sus oídos, a los oídos de tu pueblo, de tus hijos, de tus discípulos. Y que ahora mis hermanos, con ese corazón dispuesto, Señor, a sus experiencias con la fe, ellos van a tener vivencias hermosas, pero también difíciles. En su matrimonio, en su trabajo. Experiencias como orar por un amigo en el trabajo que a lo mejor primero era ateo, no quería nada, pero la vida de ese hermano, de esa hermana lo impactó. Pero no es en ella misma o en él mismo, sino el poder de Dios en esa vida. Señor, ayúdanos para que nuestras vidas impacten en nuestra unidad, ahí donde vivimos. De tal forma que digan, esa mujer antes era así, ese hombre antes era así, pero hoy es impactante, su vida ha cambiado. Mira cómo habla, mira cómo piensa. Hoy su vida es diferente. ¿Por qué será? Por su experiencia con Dios, con la fe. Mi Señor,
Ayúdanos a que la vida cristiana, Señor, sea cada día con más experiencias en lo personal, que nuestro conocimiento en Dios no se quede solo ahí, conocimiento, sino avívanos en tu gloria. Avívanos, Señor, para que nosotros podamos ser una iglesia, una familia, un papá, una mamá, nuestros hijos en sus escuelas, Señor, que podamos ser esos instrumentos donde la gente pueda ver el poder de Dios y así impulse a los demás a decir: quiero experiencias con la fe, y mi primera experiencia es mi encuentro con Cristo. Amado Dios, ayúdanos y que tu gloria se manifieste en esta iglesia, y gracias por cada corazón y hermanos dispuestos. Y la iglesia dice...